Les damos la bienvenida al taller del día de hoy, Financiando mi idea. Hoy van a poder ver con Humberto Godoy, nuestro ya recurrente facilitador de talleres, cómo pueden llevar las ideas que ustedes tienen a un nivel un poquito más elevado, teniendo cómo pagarla, cómo financiarla y así ya empezar con la ejecución de sus proyectos, que al final es llevarlos desde aquí al plano físico. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Humberto y espero que les sirva y aprendan mucho en este taller. Oye, muchas gracias, Nicolás. El taller de hoy día es denso desde el punto de vista de la cantidad de ítems que están ahí dando vuelta. Y por lo menos ya tenemos a alguien que es contador que nos puede apoyar ahí en la línea de contabilidad, aprovechando. Yo les voy a contar un poquito de lo que conozco en base a mi experiencia, en base a mi profesión. Eh, pero es un mundo completo. Difícil quizá entender todos los puntos, pero les intenté traer como los elementos que tienen que ver con el tema de financiamiento, no solamente como, ok, ya, financio la idea, sino que qué más hago, que son temas, yo creo que en general bien importantes, ¿ya? Así que traer, intenté traer los puntos más relevantes como a la conversación, ¿ya? ¿Cuál es la agenda de hoy día? Específicamente, claro, partir con lo que es el financiamiento, que es como el tema más relevante. Hablar un poquito de la empresa, hablar levemente de contabilidad. Ya tenemos una contadora que nos va a ayudar. Finanzas y algunos indicadores que son tremendamente claves para poder liderar cualquier tipo de negocio, ¿vale? Si tienen dudas, porfa, me van interrumpiendo. La idea es que esto no sea un monólogo. De todas formas, igual voy a intentar avanzar rápido para que obviamente quede harto espacio para que podamos conversar sobre esto, ¿ya? Eh, hay una definición que me gusta mucho que tiene que ver con cuáles son las etapas de una empresa, ¿ya? El señor Neil con el señor Lewis, algo así debe ser. Nunca he conocido a algún Lewis. Desarrollaron un mapa en el año 83, ya, bien antiguo, de cuáles eran las 5 etapas. Y me gusta mucho porque su metodología o propuesta o taxonomía plantea 5 etapas de crecimiento que tienen las empresas pequeñas particularmente, que es donde casi todos parten al principio. Y como pueden ver, ellos plantean que existen 5 etapas, ¿ya? Y esto se asocia con lo que alguna vez, por cerca de la fecha, en los 80 y tanto también, el señor Everett Rogers planteó como la curva S, que hoy día cualquier ingeniero conoce qué es lo que es la curva S. Y por eso que me gusta, porque sin hablar de la curva S, ellos ya plantean que existen 5 etapas que van avanzando en complejidad. ¿Ya? Y esa complejidad está dada principalmente por el tiempo que tiene la compañía en funcionamiento y el tamaño de la compañía en general. ¿Ya? Básicamente, mientras más tiempo va pasando, se espera que yo sea más maduro, comillas, ¿verdad? Y que obviamente el tamaño de mi organización sea más grande, tanto en cantidad de personas como en complejidad de procesos. Por ejemplo, quizás en un principio todos hacemos lo mismo. Todos los socios somos los que partimos el negocio y somos los que hacemos de todo. Pero después cuando la organización empieza a crecer, nosotros ya tenemos que empezar a delegar. Tenemos que contratar a gente que haga ciertas tareas que a mí me quitan tiempo para poder estar proyectando. ¿Qué es lo que pasa a gran parte de los negocios? Los negocios no crecen y quedan estancados. De hecho, es lo que se diferencia principalmente cuando uno está hablando de una empresa tradicional o cuando uno está hablando de una startup. Ya, cuando hablamos de una startup, principalmente estamos hablando de un negocio escalable. Un negocio de la esquina, probablemente quizás tradicional, no va a ser escalable. ¿Ya? Excepto que tengo un modelo detrás como el de McDonald's, donde yo compro la propiedad y después hago el negocio y va a cambiar. Ahí estamos hablando de algo escalable. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando yo voy a pedir financiamiento para un proyecto, para una empresa que estoy armando,
debo entender muy bien en qué etapa de complejidad me encuentro, ¿ya? ¿Soy el que hace todo o tengo una estructura organizacional tipo árbol con varias personas, con gerentes y con niveles operativos, con distintas unidades estratégicas de negocio, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo? Somos 5, 10, 100, 200. ¿Cuántos somos? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos en funcionamiento? Debo entender que el financiamiento que yo pueda pedir en cada uno de los niveles va a ir cambiando. ¿Ya? Lo que intenté hacer fue mostrarles niveles de financiamiento que quizás se lo han comentado un poquito, pero asociarlos también como en qué etapa hacerlo. ¿Ya? No es ley, obviamente usted puede hacer esto cuando usted quiera, pero estos son niveles recomendados más o menos con los objetivo de los fondos, ¿ya? Entonces, partamos con los subsidios. Los subsidios son los más conocidos. Son los típicos semilla. Aquí Nicolás, quien le habló en un principio, yo hemos sido ganadores del Capital Semilla, por ejemplo. Un fondo que es un fondo público, se entregan hasta 25 millones de pesos en total, va evolucionando. Uno parte con semilla inicia, semilla expande, semilla escala, y uno va finalmente mejorando y obteniendo mayor subsidio. Startup Chile, los fondos de Cercotec, todo eso son subsidios. ¿Por qué se llaman subsidios? Por algo bien simple, porque no me pagan el proyecto, no me regalan la plata. Me entregan un porcentaje, perdón, me entregan un porcentaje de financiamiento, por ejemplo, entre un 70 y un 80%, probablemente un 70%, pero ahí siempre es relativo, va a depender del fondo. Y yo tengo que poner el restante, ¿ya? Es decir, para que tengan un ejemplo, si yo me adjudico un fondo de 700.000 pesos, yo tengo que aportar 300.000, ¿ya? 70-30. Si yo estoy postulando un fondo de 7 millones de pesos, probablemente yo tengo que aportar con 3 millones de pesos. ¿Ya? Y esos aportes se tienen que hacer en activos, se pueden hacer en material, en aporte monetario, ¿cierto? Y yo debo demostrar, mientras va avanzando el proyecto, que yo estoy colocando una parte y de esa forma el subsidio entrega otra. Ahora, algo bien particular que sucede en estos fondos. Estas entidades, como pueden ver, de hecho todas las que están acá son entidades públicas. ¿Qué pasa? La entidad pública no tiene una estructura gigante para ayudar a todos los emprendedores. ¿Qué es lo que ha hecho? Es apoyar el ecosistema. Y el ecosistema ha creado otras subempresas que un poco viven de esto y nos ayudan a los emprendedores a poder ejecutar. Son los famosos administradores del fondo. Es decir, usted se adjudica un fondo, ¿ya? Y va a tener que buscar a una de estas entidades, que son empresas privadas por lo general, universidades, que le van a administrar la plata, ¿ya? Entonces Corfo le va a pasar la plata a ellos y ellos se la van a pasar a ustedes a medida que usted vaya aportando plata en esta misma proporción, 70-30. Es decir, se ganó 10 millones de pesos, perdón, 7 millones. Se gana 7 millones, Corfo le pasa esos 7 millones a la entidad, usted tiene que aportar en el total del proyecto, que pongámosle que dure un año, usted tiene que aportar con 3 millones de pesos. Entonces su primer gasto tiene que ver con desarrollo de marca, por decir algo que le va a costar 200.000 pesos, ¿vale? O 100.000 pesos, ya, como ejemplo. Entonces, ¿qué le va a decir este administrador? Ok, ¿cuánto le sale esa cotización? No, yo quiero hacer la marca con un diseñador que me conoce, que es mi amigo y me cobra 100.000 pesos. Perfecto, usted tiene que demostrarme con factura que le van a cobrar 100.000 pesos y usted tiene que poner 30.000 pesos. Y de hecho, probablemente usted, casi todos funcionan así, pero probablemente usted tenga que desembolsar los 100.000, ¿ya? Pagar al diseñador y va a ser en el proceso de evolución esta empresa entidad entre Corfo, Cercotec, llamemos Corfo como Capital Semilla o Startup Chile, quien a usted le va a devolver los 70.000 pesos.
¿Y por qué le devuelve 70 y no le devuelve 100? Porque debe mantener siempre la proporción 70-30. De esa forma se asegura que usted va financiando el 30%. ¿Ya? Detalles. A veces se cobra un overhead, que es un cobro por administración, que eso sale del fondo. Entonces usted ya no se ganó 7, ya se ganó 6. El millón se lo dejan para overhead. Otras cosas que suceden, o que usted podría hacer, por ejemplo, destinar parte del fondo que usted sacó como un pago de honorario, como un pago de sueldo, y que ese pago de sueldo se convierte y se transforme efectivamente en su financiamiento. No es ilegal, lo puede hacer. ¿Pero qué pierde? Pierde que usted va a estar recibiendo remuneración durante ese periodo. Pero ¿por qué uno haría eso, cierto? Por algo bien simple. ¿Qué pasa si usted quiere emprender y no tiene ni uno? ¿Ya? Tiene las ganas, pero no tiene ni uno. No tiene ese 30%. Puede postular, puede adjudicarse el fondo. Cuando usted postula el proyecto, va a haber una carta gana, usted va a tener el y usted tiene que pagar su sueldo, ¿vale? Ese sueldo no tiene un límite, tope, siempre va a ir cambiando, depende de las bases, pero usted se define un sueldo y esa plata que usted le ingresa como sueldo, usted la junta y que eso se va a ir transformando en el 30% restante. Y voilà, ¿qué es lo que está haciendo con eso? Está financiando un proyecto sin ni uno, de usted, de su bolsillo. ¿Es buena práctica? No es ni buena ni mala, se puede, le permite financiar un proyecto sin tener presupuesto usted mismo, pero, ojo, ¿qué pierde? Como les decía, pierde usted de pagarse una HH porque esa plata la va a perder como sueldo, y por otro lado lo que pierde es que le quita beneficio al proyecto. O sea, ya no tiene en realidad los 7 millones que se ganó, tiene 3. Entonces le quita alto porcentaje al proyecto. Pero gana que va a recibir un fondo de financiamiento sin gastar de su bolsillo. ¿Había una duda por ahí o no? ¿Un micrófono abierto parece? No hay nada en el chat, Humberto. Ah, ya. No me parece que hay un micrófono. Voy a mutear ahí, parece que hay alguien con micrófono ahí. Bueno, esos son los subsidios. ¿En qué etapa lo puedo pedir? Siempre. Yo, en la etapa en que esté del proyecto, si soy yo solo, si tengo 2 personas, si tengo a 100 personas, si tengo a 200, incluso más, probablemente pueda postular algunos de esos fondos. Claro que cambia, probablemente Semillas es más como al inicio, Cercotec quizás cuando usted ya está un poquito más grande, va a cambiar, pero lo importante es siempre leer las bases del concurso. Eso es clave. Si usted no lee las bases, está frito. Sus probabilidades disminuyen a cero. Otra forma de financiar son los concursos, que Duoc hace mucho. De hecho, hace poquito estuvo Coimpacta, no sé si todavía está, Nico, ahí me ayuda ahí. No sé si Coimpacta todavía está disponible, pero fue el último. No Sí. están disponibles las postulaciones, esas ya cerraron, pero bueno, aprovecho de invitarlos que en la final de Coimpacto se viene en el marco de la Demo Week la semana del 22 de noviembre, así que estén atentos ahí a la invitación. Perfecto. Bueno, ahí tienen un Puedo concurso. hacer, perdón, puedo hacer una consulta. Obvio. Lo que sucede es que yo justamente estoy por titularme y yo ya paso a ser titulada ya el próximo año. Entonces, si es el caso que sea un concurso, un titulado puede postular o solamente es a los alumnos del DUOC. Hay concursos que son para solo estudiantes y hay otros donde se puede, y hay categorías tanto de titulados como estudiantes. Por ejemplo, el Olin, que pueden ver en pantalla, Claro, también tiene su categoría de titulados. acá en la esquina. Sí, Olin es para titulados también. Ya, gracias. Y oye, y no solamente acá, o sea, hay un montón, yo coloqué 2 más, pero Talento Emprendedor, el Zoom, hay un montón de concursos. Usted coloca en Google concurso y siempre va a haber concursos. ¿Por qué? Porque se está haciendo mucho. Eh, Siempre hay letra chica, pero en general el concurso, propiamente tal pensado, como los que están viendo como Coimpacta, como el Olin, lo que tienen es que es un 100% de recursos para financiar su proyecto. E incluso usted podría financiar un asado. ¿Por qué?
porque muchos de estos proyectos buscan que usted genere la competencia, que usted participe, que se empape la cultura, que participe en un taller con sus compañeros, que genere contenido, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si gana, se lleva el premio sin devolución, no le debe devolver plata a nadie y usted puede hacer lo que quiera con esa plata. Idealmente sería que ejecute el proyecto, pero si es que justamente lo hicieron compañeros que están por salir y querían vivir la experiencia de un concurso y ganaron, perfectamente se divide la plata entre los que participaron y se hace un buen asado, por ejemplo. O casos concretos hecho de concursos que conozco donde alumnos han hecho su propia empresa y han nacido en espacios de este estilo, como el OILI, donde participan, concursan, ganan, tienen su fondo y luego construyen un emprendimiento para poder avanzar. Es decisión de cada uno. Pero es otra forma que yo tengo de financiar. ¿Por qué lo recomiendo en etapa 1 o 2 de empezar? Es decir, recién partiendo. Porque cuando estoy en esa etapa estoy recién creciendo, estoy experimentando, no tengo tantos gastos, no tengo costos fijos altos. Es una etapa que yo puedo darme ese lujo de experimentar y vivir competencias. ¿Qué no recomiendo? Hacerlo después de la tercera, cuarta, quinta etapa. Pues yo estoy ya en una etapa de maduración, no puedo estar dependiendo de concursos, quizás pueden estar dependiendo de subsidios, pero no de concursos. ¿Ya? En esa etapa de maduración yo debiese ser capaz de ser autosustentable. Entonces, los concursos son más al principio. Luego están los inversores ángeles. ¿Qué son? Si es que lo han escuchado. Es una persona X que cree en su proyecto y lo financia. Obviamente con participación de la empresa. Ojo con eso. Es decir, si usted crea una organización que es 100% suya, probablemente si es que viene Felipe Enríquez, quien tuve la oportunidad de conocer hace unas semanas, le va a decir, ok, ya, pero quiero el 50% de tu negocio quizás, ¿ya? O el 40%, todo va a depender de la negociación que usted tenga. ¿Por qué se hace esto? Porque estos inversores meten muchas lucas. No es poco. Son inversores que meten una inversión tan grande que le permite escalar y dispararse, ¿ya? De hecho, Cornershop, bueno, de Daniel Undurraga, que está aquí en la esquina, él fundó Cornershop, lo vendió y obviamente con el capital que recibió se ha dedicado ahora a ser inversionista ángel, buscar nuevos emprendimientos como el que él hizo y apoyar también en la misma línea. Tiene la experiencia, tiene el recurso, Gonzalo Costa, y luego tenemos dos que son un poquito menos conocidos, como Ron Hillman y Luis Faust, que son los principales inversores ángeles que uno podría o buscar en este último periodo. Felipe Enrique es un crack. Felipe Enrique yo lo conocí hace poco y como les decía, él fundó Nazca, también que era una empresa que financiaba a otras, era como una fuente de financiamiento, estuvo metido en un grupón, no, un tipazo. Hacía negocios donde le aparecía. Y es un emprendedor nato, ¿ya? De hecho, su primer negocio lo hizo sin título, ¿ya? Es un emprendedor serial, como le llaman. Pero muy bueno. Perdón, no les comenté, etapa 1 y 2. ¿Por qué? Es la etapa cuando yo estoy creciendo y estoy partiendo. ¿Podría ser más adelante? Probablemente sí, pero cuando estoy en etapa más grande, probablemente agarro inversores de otro tipo. ¿Por qué la etapa 1? Porque al inversor ángel también le interesa invertir en empresas que son un poco, o están en etapa incipiente, y de hecho ellos en cierto punto asumen un riesgo cuando están invirtiendo en la empresa porque no saben cómo les va a ir, ¿ya? Pero lo hacen porque saben que como no nadie se arriesga, ellos toman ese riesgo y probablemente la retribución puede ser muy alta, ¿ya? Esto es como la inversión en renta variable. Entre más riesgo yo tomo, la devolución puede ser muy alta, ¿ya? Están los crowdfunding, estos son bien famosos. Son páginas, si usted googlea cualquiera esta va a entrar a una página donde aparecen ideas, proyectos que la gente coloca y los demás donan dinero, ¿ya? Por ejemplo, Catapúltame, Ideame, Doble Impacto, Brota y Crowdfunding.cl son algunas de los crowdfunding en Chile que se mueven más, hay muchos más a nivel mundial. Y usted, por ejemplo, cree en una idea, usted quiere salvar los pingüinos de la isla, no sé, X.
y usted coloca una idea y coloca un proyecto, y va a haber gente que cree en su causa, y esa gente le va a donar $1, $2, poquito, pero eso, en masividad, son muchos millones, ¿ya? De hecho, el caso de Jepka, si es que les suena, que son unos cabros que hicieron una bicicleta, son de la Adolfo Ibáñez, una bicicleta que es antirrobo, donde el candado es el mismo marco. De hecho, hace una sesión atrás hablamos de ese emprendimiento con Nicolás acá en uno de los talleres. Ellos en un momento fueron financiados con mucho recursos por un crowdfunding particularmente, ¿ya? Y después tenían un happy problems, un problema feliz, que tenían muchos pedidos, pero no tenían ni una bicicleta. Pero ese es un problema feliz, ¿ya? Es muy bueno este método, requiere a veces poco, va a depender del tipo de página, pero requiere bien poco, requiere que usted tenga un buen proyecto, que la gente crea. Acá estos proyectos se mueven en lo que se llama el círculo de oro de Simon Sinek. Comienza con el por qué. Léanse ese libro a los que les interesa. Un libro básicamente que les plantea que yo cuando planteo un proyecto tengo que presentarlo al revés, ¿ya? Es decir, tengo que partir por el por qué yo estoy haciendo esto. Y luego te digo qué es lo que hago, ¿verdad? Es decir, parten del propósito, ¿ya? Cuando alguien comparte ese propósito, particularmente, probablemente me done un monto considerable o quizás $1, como les decía, pero finalmente mucha gente creyendo en ese proyecto voy a alcanzar buenos niveles de financiamiento, ¿ya? Esto también es como para el inicio. ¿Se puede hacer después? Claro que sí, pero cuando uno, insisto, cuando uno está maduro ya no debiese estar gastando tanto tiempo en esto, porque esto requiere un esfuerzo también, ¿ya? Muchos crowdfunding de acá se quedan con porcentaje de lo que usted considere, va a depender, ¿ya? Pero se los dejo ahí para que puedan buscar algunas opciones de crowdfunding. Luego está el Venture Capital, un poquito más avanzado en etapa 2-3, pero para que se hagan la idea es lo mismo que el inversionista ángel con una diferencia. El inversionista ángel le compra una parte con plata de su bolsillo y la persona que le ponga plata en un Venture Capital a su negocio, comprando una parte de su negocio, probablemente utilizó plata de un fondo común y no de su bolsillo, de un fondo común, como por ejemplo Magma, Chile Global, DevLabs, Dartneo, algunas empresas finalmente que se dedican a esto, a hacer inversión, fondos de capital. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, si ustedes no supieran de dónde viene la plata, yo creería que tanto, y de hecho mucha gente a veces confunde, un inversionista ángel con el venture capital, lo confunden por lo mismo, porque la única diferencia es que de quién pone la plata, técnicamente. En la teoría yo creería que hay más diferencias. Por ejemplo, como en el otro caso es plata de él, sale de su bolsillo, por lo general son más comprometidos en el desarrollo del proyecto, aportan más ideas, están más ahí apoyando al proyecto, como que hay más corazón en los inversionistas ángeles. Yo creería que en el Venture Capital no hay tanto, la verdad. Y por los comentarios que he recibido, no coinciden un poco con eso, ¿ya? Algo importante que también tienen que saber, que cuando también estamos en una figura de este estilo, donde viene una empresa que se dedica a esto, estas son como máquinas, son máquinas con fondos gigantes que van comprando en todos lados, empresas pequeñas que tienen capacidad de ser escalables, startups, y como que en un momento se transforman en un ciclo, como, ok, compremos esta, la siguiente, y usted pasa a ser un número más, como emprendimiento. ¿Y qué pasa? Que en esos procesos de negociación muchas veces intentan sacar tajadas muy grandes, porque realmente para esta figura se busca más el retorno de inversión, más que el negocio en sí mismo y las personas, diferencia del personaje que es el que pone la plata, su plata directamente, él también le pone corazón y él también quiere que esto crezca. Por eso yo creo que hay más diferencias solamente más allá de la plata. Pero el venture capital, entonces la empresa llega a un proceso de negociación y ahí hay que ser muy clave, si es que alguna vez alguien llega a este proceso, de poder negociar de manera inteligente, entendiendo de que usted no debe llegar en una etapa cuando lo necesita, ¿ya? A esta etapa uno debe llegar cuando está súper bien.
Si uno llega cuando está bien a negociar, no lo necesita. ¿Ya? ¿Cuánto puede sobrevivir usted sin mi fondo? Siempre, ilimitadamente. ¿Por qué? Porque si usted demuestra que le quedan 2 meses de vida, no le quedan recursos y está buscando financiación porque va a morir, le van a recortar el 50 o más de su negocio. ¿Ya? Entonces, si usted demuestra que en realidad su negocio es sostenible, que es autosustentable, que no necesita el fondo, va a poder negociar más, ¿ya? Porque es un negocio bueno. Lo que uno va a hacer con esta plata finalmente es escalar más rápido. Y esa es la sensación que uno debe desear. Pero es un proceso de negociación mucho más duro que el anterior, ¿ya? El famoso factoring también. Esto también va en etapas más grandes, cuando usted está maduro, cuando usted está vendiendo harto, cuando usted tiene facturas grandes, por ejemplo. Y aparece lo que es esta figura del factoring. ¿Qué es lo que es el factoring? Básicamente es que cuando usted tiene un negocio y vende una factura grande a alguna entidad pública o alguna empresa que le va a pagar en 90 días, y usted no tiene en realidad esa plata para sobrevivir ese tiempo, acude al factoring, ¿vale? Es decir, usted vende, imagínese, le vende a Correos de Chile. Usted se creó una empresa para vender stickers, ¿ya? Y la gracia que tiene estos stickers es que son tremendamente ecológicos por el material por el que está fabricado el papel y el adhesivo, ¿ya? Y Correos de Chile dice, ok, ya, dame 100.000 unidades, ¿ya? Y eso equivale a 50 millones de pesos. Soñemos. Y usted feliz, po. O sea, recibió una compra enorme, casi como lo que le pasó a Tesla hace poquito, por 50 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? De que usted tiene que entregar estas 100.000 unidades, que tiene que fabricar, que tienen costos asociados, y cuando pasen el primer mes, por ejemplo, usted va a estar desembolsando gran cantidad de recursos para poder fabricar esas unidades con las que quedó pendiente, con las que les debe al Correo de Chile, ¿verdad? Y esa factura de 50 millones se va a hacer efectiva en 3 meses más, ¿ya? Entonces, usted va a tener que fabricar 100.000 unidades y va a tener que pasar mes 1, mes 2, mes 3 para recién ahí recibir plata. ¿Qué pasa? Muchas empresas no aguantan porque no tienen el capital para aguantar esos 3 meses. Para pagar sueldos, para pagar materia prima, para pagar costos fijos, costos variables, lo que sea. No lo tienen. ¿Qué es lo que hacen? Factoring. ¿Qué es lo que es el factoring básicamente? Yo voy a una entidad, bancos, aseguradoras, y hace poco yo creería que se está posicionando una empresa media híbrida, que no es ni banco ni aseguradora, y en este caso les coloqué Red Capital, o Red Capital, que es una empresa que hace factoring, y lo que hacen ellos es decirle, ok, ya, ¿cuánto es? 50 millones, perfecto, toma, te paso los 50 millones, ahora ya, es decir, yo vendo, recibo la factura de Correo de Chile, al otro día yo voy a la empresa, al banco, a la aseguradora, me entregan, es como que el banco me está pagando a mí por banco, perdón, por el Correo de Chile, ¿ya? Me está pagando la aseguradora la plata que me debiese pagar el Correo de Chile. O Red Capital me está pagando a mí, ¿vale? Me pasan los 50 millones, obviamente yo los recibí al tiro y tengo insumo o líquido para poder funcionar los 3 meses hasta que realmente pague Correos de Chile. Y cuando Correos de Chile me paga, me recibo 50 millones, yo voy y le pago a estas entidades los 50 millones más intereses. ¿Vale? ¿Qué gané yo? Liquidez para poder funcionar esos 3 meses donde yo no iba a contar con recursos. ¿Ya? Cualquier banco, o sea, no cualquiera en realidad, pero varios bancos lo hacen, las seguras también, y Red Capital se los dejé porque es bien interesante el modelo, porque por un lado, a la empresa le ofrece esta de factoring, pero al público común y corriente, como nosotros, lo que nos permite financiar las facturas. Entonces, por ejemplo, Minera Escondida tiene una factura por 200 millones. Entonces Red Capital le toma la factura, la dispone al público y es la gente
que invierte en eso. Dice, ok, yo pongo 10 millones. Viene otro y dice, pongo 50, pongo 100, pongo lo que falte. Y arman la plata, hacen como la vaca, arman una vaquita y le pasan la plata escondida. ¿Ya? Es un sistema de inversión colaborativo. Permite a las personas invertir, permite hacer factoring en empresas y todos ganamos. Gana la empresa, gana Red Capital y ganamos nosotros. Porque a mí, por prestar esa plata, me llega una rentabilidad. Finalmente, Red Capital es un intermediario para poder hacer ese proceso. Yo no tengo 200 millones para pasarle escondida, pero quizás tengo 1 millón. Y cuando escondida pague eso, me va a llegar 1.300.000. ¿Ya? Es una opción mucho mejor que otras inversiones, mucho más segura también. ¿Tiene su riesgo? Claro que sí, pero es una opción interesante que, como ustedes, cuando tengan una empresa y si en algún momento necesitan factoring, es bueno que lo vean como opción. Crédito bancario también es una forma de poder financiar su proyecto. También, idealmente, acá estamos hablando de una estructura un poquito más grande. Probablemente no lo puede hacer al principio por un tema súper básico. Los bancos son súper resistentes a abrirle cuenta a empresas nuevas, ¿ya? Probablemente quizás usted, si tiene un banco, tiene un ejecutivo, quizás por ahí puede hacerlo. Y que el ejecutivo le transfiera al ejecutivo de la empresa y usted le diga, oye, sé que tengo cuenta acá hace 10 años, pero ahora tengo una empresa. Y por ahí como que le abren la cuenta de empresa. Pero si no, es súper difícil ser emprendedor, empresa chiquitita recién partiendo y que le abran cuenta inmediatamente. Menos va a poder acceder a crédito bancario hipotecario, o perdón, de consumo. ¿Ya? Así que uno tiene que ser un poquito más grande. ¿Es recomendable? La verdad que yo lo recomendaría mucho, pero obviamente toda empresa a veces necesita un respiro y a veces tendría que sopesarlo. Lo importante, chicos, es entender dos cosas. Es entender que los créditos se pueden comparar entre ellos revisando el CAE. El crédito tiene un interés y ese interés se paga de manera inversa al crédito. Es decir, al principio usted va a pagar más interés y cada cuota que pase va a ir pagando menos. Es decir, si las cuotas son de 100.000 pesos, ¿ya? Probablemente la cuota número 1 de los 100.000 pesos que usted está pagando al banco, 90.000 son de interés y 10.000 realmente van a la deuda total. ¿Ya? Y así sucesivamente va bajando hasta que la última cuota es al revés. Es decir, quizás el 90% es el saldo y el 10% es interés. ¿Qué significa eso? Que al principio de una deuda usted está pagando solamente interés. Entonces alguien puede decir, oye, pero llevo tanto tiempo pagando. Claro, ha pagado por interés. Todavía ni siquiera empieza a pagar el crédito, quizás. El saldo disoluto que sea, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho ojo cuando uno saca un crédito hipotecario, un crédito de consumo, ver bien cuáles son las condiciones, cuánto es lo que yo voy a pagar, que en lo que le estoy mencionando se llama tabla de amortización, cómo es, usted la puede pedir, se la puede entregar, detallar, para entender bien cómo lo va a estar pagando, ¿vale? Pero siempre hay que tenerle harto ojo a eso. El private equity es casi lo mismo que el inversionista ángel y que el venture capital, con la diferencia que el private equity son empresas que compran o compran acciones dentro de otras empresas, pero lo hacen principalmente en empresas más sólidas, ¿ya? El venture capital con el inversionista ángel invierten en empresas que están recién partiendo, donde el riesgo es muy alto. Estamos recién partiendo, se nos ocurrió hacer un nuevo sistema de cortinas para el baño. Es un material nunca antes conocido y se seca solo. ¿Ya? Perfecto. Inversionista ángel y Venture Capital dicen quizás usted puede buscar opciones para poder financiar eso. Pero para el Private Equity, yo tengo que ser un CCU, un LATAM, una empresa tradicional conocida que llevo mucho tiempo en el mercado y probablemente ellos lo van a hacer porque usted se encuentra en aprieto, como hoy día muchas empresas lo están pasando. No me voy a declarar en quiebra,
artículo 11, ley de Estados Unidos, y necesito financiamiento. Y ahí es donde meten nuevos acreedores. Las empresas grandes le den plata a todo. ¿Ya? Un negocio sin deuda no existe. Todo negocio va a tener deuda. ¿Ya? Lo importante es que sean deudas controladas y administradas de manera concreta. ¿Ya? Y en algún momento lo que hacen estas empresas es que le deben a tantas personas que deben ordenar los acreedores. Declaré que estoy en quiebra, no tengo más, pero necesito que me sigan ayudando. Y por eso que en un momento cuando pasó la ley de quiebra, que salió tanto en las noticias de Latam, por ejemplo, lo que estaban haciendo finalmente es aperturar a que nuevos acreedores, en un formato más como private equity, vengan, pongan dinero en la empresa para que la empresa tenga capital y pueda pagar sus deudas. Eso significa que la empresa va a adquirir nuevos acreedores y va a poder tener capital para poder responder frente a sus obligaciones como empresa. ¿Vale? ¿Qué es lo que permite esta ley de quiebra en su momento? Y aquí me desvío un poco, pero para que lo conozcan. Es que como yo ya tengo gente que le debo, esta ley de quiebra permite que yo pueda ingresar a nuevos acreedores y que los coloque en la lista, como en el ranking, los suba como prioridad número 1. Entonces, cuando yo tenga para pagar, le voy a pagar al que está primero en la fila. Luego al segundo, al tercero son los nuevos que llegaron y después a los que les debía antes. ¿Por qué se hace eso? Porque es una forma para atraer a nuevos acreedores, empresas que quieren invertir y quieren recibir la plata rápido. ¿Ya? En Chile, de hecho, existe la Asociación Chilena de Venture Capital, pero como les digo, finalmente hay inversión en empresas que son más sólidas, tradicionales, que llevan mucho tiempo. Aquí no estamos hablando de startups, pero es bueno que lo conozcan. ¿Vale? Y esos, yo creo que son los financiamientos o formas de financiar un negocio como más conocidos. ¿Ya? Pero, ¿cómo voy a financiar yo todavía algo que quizás no tengo, quizás no entiendo, quizás no conozco? Por eso quería hablar un poquito de la empresa. ¿Y qué es la empresa? La empresa es finalmente una unidad o una entidad que les permite a ustedes generar ingresos, ¿cierto? Así de simple. Alguien que me diga, no, es que las empresas no son para ganar plata, mentira. Si usted quiere hacer otra cosa con la plata, maravilloso. Si es que usted quiere invertir, si es que usted quiere donar, si es que usted quiere crear un sistema de ayuda para las personas que lo necesitan, bacán, ideal, sería espectacular, ¿ya? Pero la empresa en sí misma va a generar ingresos y está pensada y diseñada para eso. Si no, no tiene sentido, porque usted cuando está creando una empresa está asumiendo un riesgo muy alto, ¿cierto? Y ese riesgo en algún punto debe ser pagado. Hay una empresa que se llama Late, que tiene una lógica de donar todas sus utilidades. Todo lo que ellos reciben de utilidades, lo donan. Y ustedes dicen, ya, pero ¿qué gana el que lo creó? Un sueldo mensual, que no es un sueldo bajo, un sueldo bien alto. Pero eso es lo que gana él. Él no tiene utilidad del negocio. Y toda la plata que genera la empresa, porque la empresa está diseñada para generar plata, toma esa plata y se dona a otras entidades que lo necesitan. Eso es un muy buen ejemplo. Hay distintos tamaños, puedo hacer una microempresa, una gran empresa, una mediana, va a depender de distintos factores. A veces, dependiendo del ingreso que haya tenido en UF, va a depender de la cantidad de empresas que tengan, tamaño de empresa en cantidad de trabajadores, y etc. Son taxonomías que ustedes lo clasifican, pero finalmente es una entidad que nace finalmente con la idea y objetivo final de generar ingresos. ¿Ya? Usted hoy día lo puede formalizar gracias a Empresa en un Día. Esto es maravilloso. Literalmente usted en un día puede armar una empresa. Esto antes era impensado. Y tenía que pagar mucha plata, me acuerdo. Cuando yo era chico, por lo menos, o cuando iba en la educación media, me acuerdo que había que pagar harto. Pero hoy día usted ingresa a la empresa y a lo más, bueno, tampoco es tan literal, no es que se muera un día, sino que se muera como 2 o 3. Porque usted a través de la página ingresa todos los datos, igual tiene un documento que cargar, tiene que ir a firmar a una notaría, entonces ahí se diluye, pero es muy rápido y muy barato, entonces es muy asequible crear su empresa, ¿vale? Y cuando usted la formaliza, lo importante es que puede crear distintos tipos de sociedades, entendiendo que usted como persona natural,
¿cierto? Puede crear una sociedad o eventualmente como persona jurídica puede crear una sociedad por personas, que son las EIRL o las limitadas. Y si es que usted va a crear una sociedad de capital, es decir, una sociedad que tenga acciones, puede ser una sociedad por acción o la sociedad anónima. ¿Qué permite eso? Dividir mi empresa. Entonces, por eso es que es tan famosa la SPA, por ejemplo. La SPA, muy de moda. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría crear una SPA, colocamos una inversión, yo, mi socio, ambos tenemos un porcentaje y después podemos vender esas acciones a un monto específico. Entonces, es muy, muy, muy utilizado últimamente. ¿Ya? No hay una mejor que otra, sino que todas tienen ventajas y desventajas o características bien particulares. ¿Ya? Pero es importante que uno antes de hacer una organización piense bien en qué está pensando y en base a eso cree la organización. Obviamente una empresa que quiere ser escalable tiene que pensar en una SPA, ¿verdad? Entonces va a depender de lo que usted quiera para que empiece a entender cada uno de estos puntos. Y cuando usted tiene una organización también tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Como, oh no, nadie quiere pagar impuestos. Y las empresas pagan un impuesto distinto a los que pagan las personas, ¿ya? Si se fijan acá en la tablita, en la derecha, perdón, izquierda, es el aumento que ha tenido el impuesto desde el 1977 hasta el año pasado. Las empresas hoy día pagan un 25% de impuestos, ¿ya? Eso es lo que se paga. ¿Cómo se paga? Usted, cuando crea una organización, paga impuestos dados por el origen de sus ingresos, ¿ya? Las personas naturales recibimos plata por nuestro trabajo, ¿verdad? Trabajamos mes a mes y nuestra empresa nos paga. Esos son ingresos de dinero dados por el trabajo, ¿ya? Por nuestra renta propia. Eso está categorizado como impuestos de segunda categoría, personas normales. Por otro lado, las empresas reciben ingresos por la venta de un producto, ya por el saldo capital que ellos tienen. Y eso está o tributa en lo que es la primera categoría. Son categorías distintas. Las empresas, primera categoría, las personas naturales, segunda categoría, ¿vale? Entonces, entender que son distintos y uno paga impuestos por las rentas que genera y la otra por la plata que le ingresa mensualmente, es decir, por las ventas, yo tengo que entender que eso se maneja y se administra de manera distinta, ¿ya? Cuando yo soy persona natural, mi empresa, la empresa que me paga, dentro de mi liquidación, ya está considerando un pago de impuestos. ¿Qué sucede? Que ese pago de impuestos que se considera mensualmente, mes a mes, se va acumulando y cuando llega la operación renta, bueno, en el servicio impuesto conoce mis ingresos, ¿cierto? Por las rentas que declaró en la empresa donde yo trabajo, suma eso y finalmente se netea ese pago. Pero, ¿qué pasa? Que mientras uno más gana, entra en tramos distintos y uno sí tiene que empezar a pagar. Por ejemplo, cuando yo recién egresé, yo recibía mi sueldo y en la operación renta yo no pagaba ni un impuesto. Porque se neteaba, porque la plata que pagaba la empresa de impuestos alcanzaba finalmente a financiar lo que yo generaba de impuestos. Se neteaba, es decir, según lo que yo gané, lo revisamos en una tablita, ¿verdad? Eso tiene un descuento y con eso dicen, ok, Humberto tiene que pagar tanto. Ah, pero él ya generó mensualmente tanto. Es lo mismo, pum, se netea, cero. Pero cuando yo gano más, esa diferencia se agranda, porque lo que paga la empresa no alcanza a netear ese espacio. Y en el cálculo, finalmente yo debo pagar impuestos. Y hoy día en una operación renta, cuando alguien gana sobre el millón, no, y de hecho sobre 800.000 pesos, 900.000 pesos, parece que ya empieza a pagar impuestos extra a lo que a lo que su empresa declara. En la operación renta usted ya tiene que pagar un delta un poquito más, ya, y así va aumentando. La empresa es lo mismo, pero la empresa es por la venta. Y aquí está el IVA crédito y el débito fiscal, ¿ya? Todo lo que yo compro
tiene IVA. Y lo que yo vendo, lo vendo con IVA. Eso se netea también, ¿cierto? Y probablemente si yo compré más de lo que vendí, probablemente no pague. Pero si la relación es al revés, es decir, compré menos y vendí mucho, tenga que pagar impuestos, ¿cierto? Eso también es un cálculo que se hace en una tablita, un poquito engorroso, pero finalmente todo eso se hace en base a todo lo que yo genere como empresa, ¿ya? Ambos elementos se ven en lo que es el impuesto global complementario, que es una tablita donde yo puedo ir calculando básicamente cómo es eso. No es simple, no es trivial, pero yo se lo intenté decir de la manera más simple posible. Toman lo que usted generó, ya sea por diferencias de IVA, crédito fiscal o débito fiscal si es que es empresa, o su sueldo versus lo que pagó mensualmente la empresa. Cuando usted tiene su propia empresa se llama PPM, pago previsional mensual. Toman eso, lo restan y ven la diferencia. Si queda a favor o en contra. Si queda a favor, usted le devuelven plata. Si queda en contra, usted debe pagar plata. Así es. ¿Ya? Pero funcionan en elementos distintos. Entonces, ¿qué es interesante acá? Entender de que si yo soy persona natural y estoy vendiendo mucho, quizás no me conviene estar en el tramo de impuesto a la renta de primera categoría. Perdón, de segunda categoría. Quizás me conviene moverme a la primera categoría, porque probablemente con el nivel de venta que yo tengo me convenga pasarme al otro lado por la relación del IVA. ¿Qué pasa? Que el IVA es un impuesto transitorio. Yo no lo pago como empresa, pero si soy persona natural, sí. Si soy persona natural y estoy comprando cosas en China, yo estoy pagando el IVA de eso como consumidor final. Lo pago, después lo vendo con IVA y ahí se netea, ¿cierto? Pero si soy empresa, yo cuando compre, venta con IVA, ok, se netea, pero al final del ejercicio, en la operación renta, ¿qué es lo que va a decir el servicio de impuesto interno? Ah, pero esta persona compró tanto en IVA. Ah, eso, beneficio para él. Entonces es como que yo no estoy pagando eso, ¿ya? Entonces, a veces uno debe decir, entender qué es lo que está haciendo su negocio, porque, y aquí lo hablo del punto cuando uno parte siempre un negocio, realmente lo hace uno mismo, ¿verdad? No, yo compro unas cositas, las vendo por acá, y a veces, cuando mi nivel ya está creciendo, ser una empresa me conviene más porque estoy generando más beneficios, ¿ya? Y algunos infaltables, siempre, bueno, elegir el tipo de contabilidad, ahí nuestra compañera que es contable nos podría explayar, pero los tipos de contabilidad finalmente se tienen que elegir en un principio, y ahí está el régimen completo o el régimen simplificado básicamente, les da dos opciones. ¿Qué les recomiendo yo? Simplificado, todo el rato. Si bien uno necesita un contador, el régimen simplificado es tremendamente simple para cualquier startup que está partiendo, o empresa que está partiendo. Porque el régimen completo es complejo. Ya y es por empresa que obviamente yo creo que sea más consolidada, que tenga más recursos. ¿Es uno mejor que el otro? No. Ambos tienen ventajas y desventajas. ¿Ya? Pero para cuando uno está partiendo es bueno elegir un régimen simplificado. Todos los meses va a tener que declarar, si usted tiene una pyme, hizo inicio de actividades, va a tener que declarar el formulario F29, donde usted va a declarar todo lo que ingresó a su empresa, ¿cierto? Y ahí es donde usted va a estar pagando el PPM, que es el pago previsional mensual, ¿cierto? Entonces, en la operación renta, van a tomar sus ingresos, van a considerar el IVA, que es transitorio, en relación de crédito y débito fiscal, y van a tomar su PPM, más o menos, como a grueso modo. Y todo eso lo meten en la juguera y le dicen en la operación renta, le dicen, ok, usted quedó debiendo. O le devolvemos. Pero por lo general siempre es que usted debe pagar. Más si es que vendió alto. ¿Ya? ¿Qué es importante? Yo le diría siempre estar atento a el formulario F29, entender bien qué es lo que está pagando y siempre tener ojo con el PPM. El PPM es un pago previsión mensual que usted hace, pero eso no quita a que usted pueda crear su propio PPM. Es decir, yo pongo mi PPM por un lado y aparte creo un fondo y lo llamo PPM2, por ejemplo. Aparte, en un banco, una cuenta 2, en algún lado, y voy colocando una platita ahí, como un extra. ¿Qué me va a permitir eso? Cuando llegue la operación renta, y si es que
yo finalmente quedo debiendo, usted meta mano a su PPM2, saque ese recurso y pague. ¿Ya? Es una recomendación. Porque muchas veces, chuta, nos fue súper bien y después cuando llegue la operación renta tenemos que pagar un impuesto enorme y que no lo teníamos contemplado ni considerado. Y eso es complejo porque tenemos que sacar de algún lado para pagar eso. ¿Ya? Entonces es bueno considerar que a veces esto no se netea y yo no quedo en cero y tengo que pagar impuestos. Ahora que entienden más o menos los financiamientos y si es que ustedes quieren avanzar a hacer una empresa, como pueden ver, no es tan simple, tiene un poquito complejo. Yo por eso siempre recomiendo, uno tiene que tener un contador al lado todo el rato. Principalmente porque esta empresa o organización que se mueva con estas lógicas que yo les conversé acerca de los impuestos y todo esto, también tienen que administrar su contabilidad. De acá les voy a mencionar como elementos súper básicos quizás de esto, pero que obviamente agarran tremendamente fuerza. ¿Ya? Primero, ustedes van a mover activos. ¿Ya? El activo corriente es lo que usted tiene en su mano ahora ya para gastar. Plata, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, usted podría tener el activo no corriente, que podría ser una propiedad, eventualmente. ¿Ya? Que podría vender y transformarla en plata. ¿Cierto? Pero ahí está la diferencia. Si usted quiere inmediatamente, tiene un departamento de 100 millones de pesos y ve un auto de 100 millones de pesos y usted dice, me lo quiero comprar. No, si yo tengo la plata, claro, la tiene, pero primero tiene que vender el departamento para poder comprarse el auto, ¿cierto? No puede llegar y hacerlo. A pesar que sabe que ese departamento vale lo mismo que el auto, no puede hacer la conversión. Usted tiene que vender ese departamento y cuando le paguen recién ahí, cuando tenga la plata en la mano, puede comprarse el auto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre activos corrientes y no corrientes. Plata en la mano y plata no en la mano. Pero ¿qué son elementos que tiene? Yo puedo tener plata en el banco, puedo tener plata en caja, puedo tener inversiones en algunos fondos mutuos, puedo tener en la bolsa, en renta variable, en X. Pero tengo plata rápida para sacar y ejecutar en algún caso. Pero un tractor, un inmueble, un galpón, un auto, que valen plata, que están valorizados finalmente, yo no puedo transformarlo en plata líquida para gastármela en otra cosa. ¿Ya? Si me faltara plata el día a día en la empresa y yo no tengo para pagar sueldos, yo no puedo pagarle con un auto a una persona. Tendría que vender el auto para pagarle. Y inmediatamente estamos hablando de algo, claro, que tiene un valor, pero que usted de alguna forma no puede liquidarlo inmediatamente. ¿Ya? Y eso finalmente le da como los activos totales. Hay otras definiciones que podría ir más detalle, pero esto es lo más macro. Lo más simple es entender que existen activos de ese estilo, rápido, y otro que no es tan rápido, ¿vale? Por otro lado, entendiendo que usted como empresa va a tener bienes y derechos de la empresa, todo esto es de la empresa, ojo con eso. Plata a nombre de la empresa en una cuenta corriente de la empresa, un inmueble a nombre de la empresa, ¿ya? No es la empresa y el departamento está a nombre de Humberto Godoy. No funciona así. Tiene que ser el nombre de la empresa. ¿Ya? Excepto que usted quiera separar responsabilidades, ¿cierto? Y que el departamento no sea constituyente de que en algún momento la empresa deba responder por activos más allá de la organización. Entonces usted podría separarlo y usted tener ese departamento, pero no es tan eh, eh, bueno porque tiene otras contradicciones también. Porque no le figura el nombre de la empresa, por ende no está valorizado por la empresa, entonces le quita valor a la empresa también. ¿Ya? Y de la misma forma usted va a tener los que se llaman pasivos. Básicamente el pasivo es la deuda con terceros. O son las obligaciones que la empresa tiene con otros. ¿Ya? Por ejemplo, está el pasivo corriente, que es plata que yo debo derechamente. Por eso creo que es lo mismo bonito, porque es muy fácil entenderlo. Yo debo plata. Le debo 100 lucas a mi mamá. Chuta, tengo un pasivo. Tengo una deuda con mi mamá. ¿Ya? Un pasivo directo, líquido. Pero por otro lado, quizás yo tengo una hipoteca
O sea, ese mismo departamento que yo tengo, que en algún momento está valorizado, pero que eventualmente no tengo, estoy pagando un hipotecario por él, que es una deuda a largo plazo. Muchos años, 25 años. Bueno, ese pasivo es una corriente. ¿Ya? Entonces tengo deudas en el corto plazo, ahora ya, y tengo deudas en el largo plazo. Tengo deudas, finalmente. Entonces, por un lado tengo cosas, pero por el otro lado tengo deudas, ¿cierto? Yo para comprarme una casa, como persona natural, tengo que acceder a un crédito, un hipotecario, a largo plazo. Entonces, firmo unos papelitos y listo, tengo una casa. Ahora tengo un activo que vale 200 millones de pesos. Sí, pero no está líquido, no lo puedo liquidar inmediatamente. Pero esa misma plata es la que le debo al banco. O sea, tengo un activo y al mismo tiempo tengo un pasivo. Y esa es la relación que finalmente uno va entendiendo, que estos son o van de la mano. Y el patrimonio tradicionalmente se conoce como la relación entre el activo menos el pasivo. Y ese es el patrimonio. Básicamente, todo lo que yo tengo versus todo lo que yo debo. La resta me va a decir si yo estoy en positivo o en negativo. Por ejemplo, en personas naturales más simple, pero miren, yo tengo un auto que está valorizado en 20 millones de pesos, tengo inversiones que están valorizadas en 20 millones más, por ende tengo 40 millones de activos, ¿cierto? Y en deuda le debo 10 millones a Ripley y le debo 10 millones al banco. Entonces, como versión natural, eventualmente podría decir que tengo 40 millones en activos y tengo 20 en pasivos. Es decir, tengo un patrimonio positivo, ¿cierto? De 20 millones. No está en líquido, pero existen. Eso es lo que tienen los dueños finalmente. Al final del día, cuando pasa el año, es lo que yo puedo decir que tengo como utilidad, que yo puedo reinvertir o puedo sacarla para cada uno de los socios. Si al final del año sobró plata, podemos decir, ok, hagamos un retiro y todos los socios hacen un retiro de un tanto porcentaje. Y el resto que quiere, se reinvierte. Podría ser una opción. A veces los socios deciden no hacer retiros y que toda la plata que queda después del año de ejercicio se devuelva a la organización para que se reinviertan mejoras de proceso, etcétera, etcétera. Y a veces terminamos en negativo. A veces la empresa generó menos y nosotros tenemos que poner como socios. Y tenemos que decir, ok, chuta, hay que ponerse con unas lucas porque no nos alcanza, el año estuvo muy malo y tenemos que volver a invertir. Y ahí es donde empiezan los roces. Algunos socios, ok, están dispuestos a volver a invertir más dinero para que la empresa salga a flote y otros dicen no, o sea, no pongamos más, retirémonos, ¿cierto? Pero finalmente es donde empiezan los socios a cuestionarse cuando esta relación empieza en el desequilibrio, ¿ya? Que en la teoría finalmente siempre se muestra como un equilibrio, como que es un equilibrio entre ambos, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Para hacer lo que se conoce como el balance general. Decir, ok, tengo tantos activos corrientes, tengo efectivo, tengo cuentas por cobrar, es decir, plata que me deben, que yo, no sé, le vendí un teléfono al Nicolás y Nicolás me debe 100 lucas. Ah, es un activo, que es plata líquida que se lo tengo que ir a cobrar nomás. Tengo inventario, tengo 20 celulares en el inventario por vender, es plata que está estancada, pero existe. Tengo no corrientes como mobiliario, tengo patentes, propiedades, terrenos, lo que todo, y tengo un total de 162 millones de pesos en activos. ¿Ya? En pasivo, ¿qué puedo tener? Ah, tengo un total de pasivos, es decir, de deuda, 35.200.000 deuda y un capital de 131. Y aquí es donde se hace la conversión y aquí viene el famoso equilibrio. De decir, ok, tengo un total de activos de 166 y si yo considero el total de activos más el patrimonio, tengo 166.200. Y uno dice, ya, pero no entiendo, ¿por qué aquí yo estoy mostrando que es activo menos pasivo más patrimonio y aquí yo tengo activos es igual a pasivos más patrimonio?
Esto es solamente algebraico, ¿cierto? Cuando yo tengo un elemento es igual a este más este, lo que yo hago es, si yo quiero cambiarlo, yo lo desplazo para el otro lado y cambia de signo. Es exactamente lo mismo. Esto es pura matemática, ¿ya? Y por eso que se presenta como un equilibrio. Pero en la realidad después se da cuenta que no. Esto también me sirve para armar un estado de resultado, ¿ya? Por lo general, el balance general se hace todos los meses, ¿ya? Va a depender mucho del tipo de negocio que usted tenga. Hay algunos negocios que lo hacen una vez al año, al final del año. Si usted tiene un contador dedicado, obviamente lo puede tener todos los meses. Si usted es contador, como teníamos el ejemplo por ahí, eventualmente lo puede tener todos los meses también. Pero eso cuesta. Entonces, muchas veces, dependiendo de cómo usted esté partiendo su negocio, lo puede tener. Lo recomendado es que lo haga, ¿ya? Más que el periodo. Hágalo. ¿Por qué? Porque esto me permite entender la proporción de cómo se está moviendo mi activo y mi pasivo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque en un negocio, cuando yo estoy partiendo, yo debo disponer de la mayor cantidad de liquidez cuando estoy iniciando un negocio. Liquidez. Liquidez porque necesito mover, necesito pagar, necesito comprar. Liquidez. Y para tener liquidez significa que yo tengo que tener una proporción de un pasivo más bajo y un activo más alto. ¿Cómo se logra eso? Quizás tener deudas a largo plazo. Ya eso va a implicar un mayor interés, etcétera, etcétera. Pero esa deuda a largo plazo le permite tener un líquido mensual mayor, ¿cierto? Si usted va a pedir, no sé, 1.000.000, ¿para qué lo va a pedir en 3 cuotas? Porque si lo pide en 3 cuotas, quizás le van a salir cuotas de, no sé, 500.000 pesos para pagar más el interés, el saldo capital más el interés, ¿cierto? Y en 3 meses va a tener que desembolsar 500 lucas mensualmente. Ya, pero su negocio está generando 1.000.000 de ingresos. Se está gastando el 50% de su ingreso en pago de deuda. No es muy atractivo. Pero si usted se ordena y toma ese millón y lo pide en muchas cuotas, por ejemplo, 60 cuotas, va a tener que pagar quizás cuotas de, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos. Claro que en la suma le van a dar como 2,5 millones, es decir, va a pagar más, pero le permite al principio que su líquido sea más alto y no va a tener que gastar tanta plata en pagar esa cuota, ¿ya? Entonces le permite tener un respiro para poder seguir creciendo, ¿ya? A pesar de que en el largo plazo, usted termine pagando más que al principio, pero eso puede significar no quebrar en los primeros 3 meses o 6 meses, cuando uno necesita mucho capital de trabajo, ¿ya? Que es la plata que uno tiene finalmente para moverse en el negocio mensualmente. Si es que usted ni siquiera consideró capital de trabajo, olvídese, es mucho peor. El capital de trabajo es el famoso colchón, el colchón de plata que yo tengo por si acaso, ¿ya? Entonces a veces ni siquiera eso se considera, ¿ya? Sí, es súper importante entender el balance general para entender justamente eso. Y el estado de resultado, esto depende. Por ejemplo, en organizaciones se hace cada 3 meses, anualmente, esto es más a largo plazo, pero acá me permite entender muy bien cómo fue el juego este año. ¿Cuánta plata generé finalmente? ¿Cuánta me gasté en la operación? ¿Cuánto es lo que voy a pagar después de impuestos? ¿Y cuál es el resultado final del ejercicio? Es decir, ¿este año ganamos o perdimos plata? ¿Ya? ¿Por qué se hace trimestral? Muchas veces para tener un control, para tomar acciones correctivas durante el año, ¿ya? Pero originalmente el estado de resultado anual viene perfecto para entender cómo fue el ejercicio. Lo que pasa es que si lo hace una vez al año para entender, no tuvo opción de hacer corrección en la mitad. Por ejemplo, darse cuenta que su resultado operacional, es decir, sus gastos de administración se dispararon. ¿Y por qué se dispararon? ¿Qué pasó? No, es que Juanito compró 1.000.000 de lápices por si acaso. ¿Pero por qué compró 1.000.000 de lápices? Acciones correctivas. Vendamos esos lápices por mientras. ¿Cierto? Pero a veces pasa. Mientras usted tiene una organización más grande y va creciendo, alguien puede equivocarse y puede hacer un gasto innecesario. Y ese gasto innecesario
reciente finalmente la salud financiera de la empresa. Por eso que a veces hacerlos cada trimestre es bueno para entender o para tener una foto temporal de, a ver, cómo estamos avanzando. Oye, ¿sabes que tenemos que mejorar los ingresos? O tenemos que quizá aumentar lo que son los ingresos por venta. Hay que hacer más marketing. Entonces me permite tener un panorama bien amplio. Eso es muy bueno. ¿Ya? Y finalmente los famosos flujos de caja. ¿Para qué sirven? El flujo de caja no es nada más que una proyección. Es una proyección que me permite entender, bueno, tres líneas. Yo podría estar utilizando el flujo de caja en ámbito de inversión, como también entender cómo fue el mismo negocio. Tomar los números del negocio y llevarlo a esto. El flujo de caja es algo como esta tablita que están viendo acá, que se divide por periodos y que va entendiendo finalmente la relación entre tres cosas. El valor actual neto, que es lo que va a valer la plata en el futuro, el retorno de inversión, o la tasa interna de retorno, perdón, y finalmente lo que es la tasa de descuento. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando uno invierte, ¿ya? Cuando uno decide invertir, uno espera algo de cambio. Uno no está regalando plata. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que entender. Nadie está regalando plata. Yo te la voy a pasar, pero yo quiero algo a cambio, así que soy un inversionista. Si es que usted es el dueño del negocio, usted va a invertir para hacer un nuevo negocio, pero usted quiere ganar con ese negocio. También está esperando luego de vuelta, ¿se fija? Entonces, si es que viene un inversor y le pasa la plata, o si es que usted va a invertir la plata, en ambos casos se está esperando algo de vuelta. Eso que se está esperando de vuelta es lo que se conoce como tasa de descuento. ¿Ya? Es decir, cuánta plata de vuelta yo voy a esperar de devolución. ¿Ya? ¿Por qué se pide eso? Porque yo tengo opciones como inversionista o como empresario. Yo puedo decir, tengo 10 millones de pesos. ¿Qué hago con esos 10 millones de pesos? Los meto al banco, los meto a fondos mutuos, invierto en la bolsa, creo un nuevo producto y lo lanzo al mercado, mejoro la infraestructura, mejoro la operación, el proceso. Tengo opciones, ¿verdad? Bueno, parte de esto es elegir cuál es la mejor opción de tomar esa plata. Lo que yo estoy jugando acá es con un concepto que se llama trade-off o trade-off o costo de oportunidad. ¿Ya? Imagínense, tengo el 10 millones de pesos y los metí al fondo mutuo, al banco, ¿ya? Y que en un año me va a rentar, o sea, 1 millón. Entonces, después de un año, yo tengo 11 millones, ¿verdad? Tomé la opción de meter la plata ahí. Pero resultó que justo estuvo el boom de las criptomonedas y yo estuve a punto de comprar esta Bitcoin y que quintuplicó su valor. Es decir, si yo hubiera metido esos 10 millones de pesos ahí, de vuelta hubiera tenido 50 millones de pesos. Versus 11. ¿Dónde hubieran metido la plata ustedes? ¿En el banco o en Bitcoin? ¿Qué hubieran hecho? Es muy riesgoso, yo no lo habría puesto en Bitcoin, aunque puede ser muy bueno, pero me da miedo porque no es algo que esté legalizado, entonces prefiero meterlo en el banco. Ya, ahí prefiero meter en el banco. ¿Alguien prefiere dejar de ganar 49 millones de pesos? ¿O en realidad 39? ¿O todos se quedan con el banco? Parece que hay un público Pueden, pueden encender sus micrófonos si quieren, pueden responder por el chat. Más que bienvenidos a que participen. conservador. Si la meten en el banco, como decía su compañera, lo que se genera es un trade-off por la diferencia, ¿verdad?
Es decir, usted está dejando de ganar 39 millones. ¿Ya? Dejó de ganar. Ese es el concepto de costo de oportunidad. Sin embargo, mencionaste algo súper importante, el riesgo, ¿cierto? Cuando yo estoy tomando una decisión de inversión, lo que tengo que hacer es considerar qué tipo de inversionista soy también. Creo que por ahí lo tengo más adelante para conversarlo, pero tengo que considerar el nivel de riesgo porque si tú no eres alguien arriesgado y eres más conservador, claro que te conviene meter la plata al banco porque te vas a sentir más cómodo. Pero si tú tienes un perfil más de riesgo y crees que eso va a subir, asumes el riesgo, inviertes en lo otro y probablemente ganes muchas veces más. Es un riesgo. ¿Pero qué voy con esto? Todo lo que, o las opciones que yo tengo, las voy a basar en un único número, que es la tasa de descuento. Es decir, cuánto yo espero sacarle a esos 10 millones. Entonces, lo que uno hace, según el perfil que uno tiene, es decir, ok, según mi perfil, a mí me gustaría ganarle el 30% a esto. Veamos opciones. ¿Qué opciones tengo? Puedo meter esta plata a un fondo que me va a rentar un 30%, o puedo meter esta plata a un negocio que me va a rentar el 30%. ¿Ya? Por un lado, el primer fondo es un fondo de renta fija, es decir, no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo y me genera el 30%. Y por otro lado, la pyme, que es volátil, puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, pero me va a rentar el 30%. Si se los pongo en ese plano, ¿dónde meten la plata? ¿A la inversión 1 o al negocio? La del 30%. Ambos son del 30%. Es la segunda la más riesgosa, ¿no? Exactamente. La segunda es más riesgosa porque no sabemos si el emprendimiento va a funcionar. Sin embargo, ambos tenían la misma tasa de descuento. Es decir, ambos iban a generar un retorno hasta el 30% de lo que iba a invertir. ¿Ya? Entonces, ¿la tasa de descuento es lo único que yo puedo considerar al momento de invertir? No. Es la tasa de descuento, es el riesgo y es cuánto es lo máximo que va a rendir esa inversión. Y ese máximo de rendimiento va a estar dado por este gráfico que tienen acá, que es un poquito difícil de leer, pero fíjense. El valor actual neto es finalmente la plata que usted probablemente le pueda sacar a esa inversión. ¿Ya? De vuelta. Y fíjense que a medida que avanza la tasa de descuento, va disminuyendo el BAN. Fíjense, mientras avanzo, el BAN baja. De hecho, cuando se intersectan, acá en este punto, el BAN se iguala a 0. Es decir, usted no ganó nada. ¿Ya? Significa que cuando yo tengo un proyecto y voy a invertir, yo debo exigirle un monto que sea acorde a lo que puede generar el proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo tengo un proyecto, ¿ya? Que tiene una tasa interna de retorno, el TIR, la tasa interna de retorno es lo máximo que me va a generar este proyecto, ¿ya? Y tengo un proyecto con una TIR del 30%. Ya, voy a cambiar el número para que no se confundan. Tiene un TIR del 15%. Es decir, de todo lo que se invierta en ese negocio, en esa empresa, en esa inversión, en lo que sea, me va a terminar rentando un 15%. Y yo vengo y le exijo una tasa de descuento en la misma línea del 15%. El BAN va a ser 0. Por ende, si yo tengo un monto, yo tengo una plata para invertir en el negocio y estoy viendo que este flujo me está demostrando que ese negocio, esa idea, esa nueva operación, esa nueva línea de negocio, esa inversión en un mercado bursátil, etcétera, me va a restar 15 y yo estoy esperando 15
porque al otro lado tengo un banco que me ofrece sin riesgo invertir esos mismos 15, primero yo digo, ok, o sea, si me están ofreciendo lo mismo, mejor me voy al banco, no asumo el riesgo. Primer punto. Y suponiendo que yo no tuviera otra opción y el banco me ofrece un 1, un 2, y tengo todas las alternativas que no me ofrecen más de 5%, y viene esta empresa y me dice, oye, pero acá nosotros tenemos hasta un 15%. Y digo, bueno, entre un 1 hasta un 5 y un 15 son 10 puntos de diferencia. Igual es bueno, ¿cierto? Ya, pero si yo le exijo un 15, no voy a recibir nada, ¿cierto? Porque lo que yo tengo que entender es que si el TIR es 15, ese es el máximo retorno que va a tener ese negocio. El máximo. Por ende, yo no puedo pedirle 15 también. No tiene sentido. Yo tengo que pedirle menos. 10. ¿Se va entendiendo? Entonces, lo que yo hago es decir, voy a invertir. Revisamos el flujo. Perfecto. Oye, el flujo me da 100 millones de van. ¿Ya? Eso quiere decir que se van a devolver 100 millones de pesos en el negocio. Un negocio que va a durar un año. ¿Ok? Voy a traer cosas de China, voy a vender, tengo las proyecciones hechas basadas en los estudios de mercado, tengo más o menos todo proyectado, los costos, todo, y me da que al final de hacer este negocio, al final del año, van a llegar 100 millones de pesos. De vuelta. Ok, 100 millones. Esos 100 millones son un TIR del 30%. ¿Ya? Bueno, 30%. Ok, entonces, ¿cuánto es lo que tú esperas ganar? Ah, un 30. No, po. ¿Por qué? Porque estás yendo al negocio completo. Si tú me vayas a pasar la plata nomás. ¿Cuánto es lo que querías ganar realmente entendiendo que es lo máximo que es el 30? Ah, ya. Un 20 entonces. Y te dejo el 10. Ya, por ahí suena mejor. Entonces, finalmente, yo me llevaría más o menos en proporción, sería más o menos como el 70% del ingreso, de los 100 millones que resulten después del negocio, me los llevo yo y el otro 10% queda, en este caso, para el que hizo el negocio. ¿Ya? Yo puse la plata nomás. Yo esperaba una devolución en la tasa de descuento del 20%. ¿Ya? Yo como inversionista asumí el riesgo. Pude haber metido la orden en cualquier otro lado, pero yo asumí el riesgo de pasarte la plata a ti. Y esperé que me devolvieras ese 20% de devolución del proyecto. Y el 10% te lo dejo a ti que tú hiciste el negocio. ¿Ya? Si resultan los 100 millones, más o menos yo me voy a llevar de vuelta como 70 millones y los otros 30 van a quedar para el que hizo el negocio. Eso desde una visión de inversionista. Y si es que yo tengo el negocio, lo que yo tengo que ver es, idealmente, cuánto es lo que yo voy a gastar en un proyecto, por ejemplo, una nueva línea de negocio. Yo aquí estoy hablando más desde la perspectiva de empresario. Yo tengo una nueva línea de negocio que me cuesta X cantidad de plata y me va a devolver también 100 millones de pesos. Lo que tengo que fijarme es, ok, pero eso cuánto representa y realmente, si lo vale, tengo que comparar la tasa de descuento, que es lo que me va a costar a mí, meterlo en otro lado, la equivalencia. Ah, ¿puedo ganar lo mismo en el banco? Ok, entonces tengo que exigirle más. ¿Se fijan? Y ahí es donde uno empieza a hacer la relación. Siempre, en algún punto, uno actúa como un inversionista, porque uno quiere exprimir esa plata, quiere sacarle el máximo rendimiento. Y para sacar el máximo rendimiento, lo que yo tengo que hacer es entender cuánto es lo máximo que rinde eso, cuánto es lo que podría hacer metiendo la plata en otro lado, para tener un parámetro en comparación. Recuerden que si yo no tengo cómo comparar, no sé si es bueno o malo, ¿cierto? Entonces tengo que tener un parámetro de comparación y cuando lo tengo recién ahí, decir, ok, esto es buen negocio o mal negocio.
Y para eso es el flujo. ¿Ya? Para entender justamente ese punto. Porque la plata yo no necesariamente la tendría por qué meter a fabricar un nuevo producto. Porque quizás el rendimiento que me va a generar es lo mismo que meter esa plata al banco. ¿Y cuál es la diferencia? De que voy a ganar lo mismo teniendo la plata en el banco haciendo nada versus invertir esa plata, hacer el trabajo de un año, contratar gente, producción, galpones, todo para ganar lo mismo que en un banco. No tiene sentido. ¿Para qué hacer tanto esfuerzo si gana lo mismo en el otro lado? Y eso es lo que me determina el flujo. Proyecto y digo, ok, esto es lo que me genera. Voy al banco, reviso algunos instrumentos de inversión y digo, ok, pero acá puedo ganar tanto. Ah, ya. Y empiezo a hacer la comparación. Si puedo ganar mucho más, es atractivo, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo que decir, ok, entender cuánto es lo máximo. Aquí estoy hablando del TIR. Lo máximo, si lo quiero ver en plata, sería el BAN. Son 100 millones y aquí gano 5. 5 millones de ganancia, 100 millones de ganancia. Ok, eso representa un 30%. Ok, ¿cuánto es lo que yo espero realmente exigirle a esto? ¿Les debería exigir esto? Lo mismo. O sea, si en el banco finalmente voy a ganar esto, le exijo lo mismo. Eso es lo que yo le exigiría al negocio. ¿Por qué? Porque es lo mínimo. Porque menos de eso hubiera perdido plata. Porque si me va mal en ese negocio, esa plata puede haber estado en el banco y pude haber ganado exactamente lo mismo sin hacer nada, sin riesgo, sin nada. Por eso que uno busca comparación, entiende cuál es el TIR, cuál es mi opción, ¿cierto? Los comparo y entiendo. Por lo que la tasa de descuento más o menos sería este nivel. Es lo que yo les debería exigir al negocio. ¿Qué sería más o menos lo que gano lo mismo afuera, quizá? ¿Verdad? Y eso es la utilidad del flujo de caja. Es finalmente un método para optimizar la decisión de inversión. Finalmente, en resumen, yo le diría que el balance general les va a ayudar a mantener un equilibrio entre el pasivo y el activo según la estrategia que ustedes tengan. ¿Ya? Yo les recomendaría siempre, si están partiendo, a tener un activo líquido circulante, recuerden, plata, a mano rápida y pasivos a largo plazo. ¿Ya? Para que funcione el negocio y no se quede corto. Si un negocio que recién está partiendo y se queda corto, muere rápidamente. El estado de resultados le va a ayudar a dejar la organización, evolucionar, modificar o escalar el negocio. ¿Por qué? Si usted vio que el año le fue mal y al siguiente año le vuelve a ir mal, con el estado de resultados usted ya tiene el panorama completo, es momento de dejar el negocio. Si usted ve que el primer año tuvo un crecimiento, el siguiente año creció un 20 más, el siguiente un 40 más, evoluciónelo, crezca, invierta, ¿cierto? Porque está creciendo. Pero si no tiene un estado de resultados, usted no va a saber cómo están dando el negocio en el tiempo. Usted va a ejecutar el negocio, pero no va a saber cómo va. Estamos ganando, estamos perdiendo, funcionamos. ¿Qué está pasando? No lo van a hacer. Y por último, el flujo caja les va a ayudar a la toma de decisiones basados, ahí me equivoqué, pero debería decir decisiones, basado en proyecciones, ¿ya? Pueden ser de operaciones, es decir, entender cómo están dando la operación y proyectarla, ver si es que realmente es necesario hacer inversión ahí, o, hacia otro lado, inversiones en general y como finalmente elementos más financieros que tienen que ver con, bueno, mi negocio están dando así, hacer las proyecciones y tomar la misma decisión. ¿Sigo invirtiendo plata en este negocio? O mejor saco la plata, me ahorro todo el cacho y lo meto en otro lado que voy a ganar lo mismo. Esa es la utilidad de estos tres elementos que les mostré ahora. Algunos elementos de finanzas, genial, pero que son temas de conocimiento general, quizás, incluso se puede mezclar y pensar que son de utilidad. No, un poco lo mismo de qué áreas son, pero lo importante es entenderlos cuando usted tenga un negocio. Aquí no sabían que existen un montón de costos y son importantes diferenciarlos. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de diferenciarlos, soy capaz de tomar acciones correctivas en el caso que alguno de ellos se esté disparando. ¿Ya? Los costos directos son todos los costos asociados directamente a la función de mi negocio.
Así siempre. Los indirectos son todos aquellos que no están relacionados con el negocio. Yo tengo una fábrica de lápices y le voy a comprar un almuerzo a mi equipo. Pollo con papitas fritas. Listo, lo gasto. Ese gasto de pollo con papas fritas no tiene nada que ver con mi negocio de fábrica de lápices. Absolutamente nada que ver. Eso es un costo indirecto. ¿Ya? Los costos fijos son todos aquellos costos que son fijos mensualmente. Es decir, todo lo que yo tengo que pagar sí o sí, gane o pierda plata, produzca o no produzca. Por ejemplo, el arriendo. El arriendo lo tengo que pagar sí o sí, porque a la persona al cual yo le estoy arrendando la oficina no le interesa si yo vendo o no. A él le interesa que yo le pague mensualmente el arriendo por ese espacio. Y ese gasto lo tengo que pagar independiente de todo lo que suceda, se lo tengo que pagar igual. Y eso es un costo fijo. Luego están los costos variables, que son todos los costos que varían según la producción. Fábrica de lápices. Si yo fabrico 100 lápices, ¿voy a gastar lo mismo si fabrico 2 millones de lápices? ¿Voy a gastar lo mismo o voy a gastar más? ¿Qué creen ustedes? Vas a gastar más. Exactamente, voy a gastar más. Por ende, es un costo variable. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué yo debo entender esta separación? Porque si, por ejemplo, veo que mis costos variables están aumentando, pero mi producción no está aumentando, algo está pasando, ¿verdad? O por ejemplo, si yo tengo un negocio que se mueve por margen, quizás me conviene tener costos fijos estancados, bien bajos, y manejarme con la variabilidad de la producción. Pero para eso primero tengo que entenderlo y conocerlos, porque si no los conozco, probablemente no sé cómo se están moviendo. Los costos operativos tienen que ver con toda la operación, y la operación tiene que ver con todo lo que yo necesito para fabricar ese lápiz, ¿ya? ¿Qué necesito para fabricar el lápiz? Necesito que un camión vaya, corte la madera y la traiga para acá. Necesito una máquina que lo corte. Para eso necesito un operador que haga todo eso, más el conductor. Necesito que alguien la lije, necesito que alguien la corte, necesito una máquina que lo procese. Todo eso es operación, y todo eso tiene un costo, ¿ya? El costo de oportunidad, lo que hablábamos antes, el trade-off, ¿cierto? Acá gano tanto y acá puedo ganar tanto. ¿Qué elijo? Elijo esta. Ah, pero si gano esta, voy a dejar obligatoriamente de ganar esta opción. No puedo tener los dos. El costo de oportunidad es maravilloso porque se aplica hasta en la vida. Uno nunca va a ganar en dos líneas. Siempre tiene que elegir y va a ganar en una, pero va a dejar de ganar en la otra. ¿Ya? Por ejemplo, tengo pacientes, me pagaron o me van a pagar para ir a una sesión y no llegan, como cuando uno va al dentista o al médico. ¿Qué pasó? Es un costo de oportunidad, porque no lo perdí. Él tiene que ir igual en algún momento. Dejé de ganar ese día. ¿Por qué? Porque esa hora que yo tenía agendada con él, que yo tenía destinado para tratarlo a él, como él no fue, la perdí porque pude haber atendido a otro paciente. Costo de oportunidad. Dejé de ganar un paciente en ese mismo horario. Costos hundidos. Todo lo que yo gasté y que ya no puedo recuperar. Por ejemplo, construyo un estadio en un terreno que lamentablemente estaba con humedad en la parte inferior y se derrumbó la mitad del estadio. ¿Qué hago con la otra mitad? Nada, no me sirve. Costo hundido. Le pagué a un jefe de proyectos para que desarrollara un proyecto en la empresa, en su empresa. Lo contrató durante un año. Y ese año le estuvo pagando un sueldo, ¿cierto? Para que él desarrollara un proyecto durante un año y al año lo iba a lanzar, ¿ya? Y resulta que al final del año se dan cuenta que no sirve y no lo sacan al mercado, porque no hay mercado para el producto. ¿Qué pasó? Todo el año que le pagó de sueldo es un costo hundido.
porque le pagó para que desarrollara algo que no funcionó. Es un costo hundido que no va a volver a recuperar. Ese año lo pagó de sueldo y no lo recuperó. Y los costos controlables son todos los costos que yo tengo y que puedo controlar. Profe, hay algunos que no se pueden controlar. Falso. Todo se puede controlar. Por ejemplo, lo que hablamos antes. Artículos de oficina. La engrapadora, los corchetes, la publicidad, por ejemplo. Lancemos 10 campañas este mes. Perfecto. Oye, pero ¿sabes qué? El presupuesto está medio agotado. Ok, lancemos 5 campañas. Lo estoy controlando. Puedo disminuir y variar el costo según antojo. ¿Cierto? Es controlable. Y así como tengo costos, tengo ingresos. Y los ingresos van a estar dados por modelos. Por ejemplo, modelos como tener un supermercado, un retail, vender franquicias como Starbucks, un e-commerce, venta online, el bajo demanda, donde yo tengo un sistema donde tengo muchas personas y que de ahí sale un derivado que se llama modelo de negocio por multiplataformas. Es decir, tengo a un usuario por un lado y tengo otro usuario por otro que convergen y generan un círculo vicioso, como Uber, como, ¿cómo se puede decir? Pedidos ya, como Airbnb, ¿cierto? Donde hay alguien que tiene una casa y alguien que tiene ganas de viajar, alguien que tiene un auto y alguien que tiene ganas de moverse, alguien que quiere lavar su ropa y alguien que tiene el espacio para lavarla, como Mr. Jeff, un emprendimiento relativamente nuevo. Son múltiples niveles de bajo demanda. Freemium. Te ofrezco el servicio gratuito, pero si queréis mejorar, sube. YouTube, Spotify. Por publicidad, Google. Ustedes no pagan Google, ¿cierto? Pero todo lo que ustedes buscan en Google, finalmente, les genera a veces anuncios contextuales, que es una página web, pero que está pensado como anuncio. Esa publicidad es lo que mantiene el negocio de Google funcionando. Negocios por distribuidor, ese se explica básicamente, y el de ser fabricante. Directamente ser fabricante, no tener intermediarios, ser lo que se conoce como de negocio a negocio. Usted fabrica y le pasa a alguien para que esa persona busque cliente y él haga todo el negocio. Usted se enfoca en fabricar, ¿ya? Esos son negocios de negocio a negocio o B2B. Y el otro, cuando usted está vendiendo el producto a su usuario, es B2C, ¿ya? Y por último, ¿cuál es la relación o la relación importante entre este costo y este ingreso? Algo vital, el margen de beneficio. Al final del día, yo hago todo esto para tener un beneficio, que se traduce en el ingreso, que aquí está expresado como precio de venta, porque lo que usted vende a un precio, por ejemplo, si yo vendo este teléfono a 100.000 pesos, perdón, no es coin. Este teléfono a 100.000 pesos, este es mi precio de venta, mi ingreso, menos el coste del producto, todo lo que me cuesta a mí fabricar esto. Profe, pero ¿cómo sé cuánto me cuesta? Bueno, entienda bien cómo están distribuidos sus costos. Entienda cuál es su modelo y va a entender cuál es su precio de venta y su coste del producto. Lo divide por el mismo precio de venta y eso le va a dar el margen de beneficio. Por ejemplo, 20%. Y eso le va a ayudar a entender cuánto es lo que usted realmente está obteniendo. Acá usted podría hacer variaciones. Por ejemplo, margen de beneficio bruto. Y para sacar el bruto, ¿qué tendría que hacer? Enfocarse en los costos que están directamente asociados a todo el desarrollo del producto. Completamente a todo. Incluir todos los costos variables, los fijos, los costos por publicidad, quizás, todos los costos que estén asociados, que en algún punto le quiten valor a ese producto, le van a ayudar a descontar todo lo que usted realmente está gastando. El otro día hablé con un cabro que hacía pan. Y le dije, oye, ¿cuánto te sale hacer un pan de Pascua? No, me sale como
lo que me cuesta la materia prima nomás. Y yo quedé como, ya, pero ¿y cuánto le ganáis? No, le gano como un 30%. Ya, pero ¿y tu sueldo? No, es que yo no me hago sueldo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? El margen de beneficio que él me está dando no es un margen de beneficio bruto, porque ni siquiera está considerando su sueldo. Y probablemente el margen de beneficio bruto que él tenga sea mucho menor, porque él no está considerando todos los costos asociados a la fabricación de ese producto. Eso significa que él cree que está ganando más de lo que realmente gana. Y eso, en un negocio, es complejo, ¿cierto? No puedo estar viendo una mentira. Tengo que saber lo que realmente estoy vendiendo. Y para eso se determina lo que es el punto de equilibrio. Básicamente decir cuántas unidades yo necesito para empezar a ganar, lo que se llama break-even. Y el break-even es decir, una vez que entiendo cuánto me cuesta mi producto, puedo decir, ok, para vender 4 millones de pesos, por ejemplo, necesito vender 160 unidades, que es básicamente la curva de todos los costos, ojo, todos los costos asociados, todos asociados a ese producto, y la línea de ingresos por unidad. Es decir, gano 40 por tanto, 40 por 40 unidades, gano alrededor de 1 millón de pesos, ¿cierto? Cuando vendo 80, gano 2 millones. Fíjese, va creciendo. Cuando vendo 120, gano 2 como y algo. Cuando vendo 160, gano 4. ¿Qué pasó? La curva de costos se cruza con la de ingresos. Para saber cómo se hace eso, usted grafica de la misma forma los ingresos. Esta línea tiene que ir con los ingresos. Entonces, 40 gano eso. 80 gano eso. La de costos es lo mismo, pero al revés. Digo, 40 unidades, yo me gasto esto. Cuando vendo 80 me gasto esto. Cuando vendo 120 me gasto esto. Fíjense que la curva se cruza y esto sucede por algo natural. Es porque a medida que usted produce más, sus costos disminuyen. A esto se le conoce como economías de escala. ¿Ya? Si yo mando a pedir un producto personalizado, la empresa tiene que mandar a comprar o mandar a fabricar una matriz, maquinaria, todo lo necesario para hacer esto. Se gasta una camina de plata para hacerme una unidad. Por ende me la va a vender muy cara. Pero si yo le pido millones y millones y millones de unidades, el costo completo para fabricar eso se distribuye en todas las unidades que yo estoy comprando. Eso es la economía de escala. Y eso hace que a medida que yo fabrico más, me cuesta menos, y eso hace que se genere un punto en común entre los ingresos y los costos. Y me permite determinar en qué unidad de venta, por ejemplo, en la 160, yo voy a empezar a ganar. Eso significa que hasta que yo no venda 161 unidades, estoy ganando. Solamente estoy recuperando lo que invertí. La unidad 161 es la primera unidad de ganancia. La 162, la 63 y así hacia arriba. Pero menos de eso, todavía no gano nada. Y a veces los emprendedores no conocen eso. Y creen que cuando están vendiendo su primer pan de Pascua, como el panero que conocí el otro día, creen que cuando vendió 10, él ya recuperó. Pero él se compró una cocina, compró como un horno. Él todavía no gana. Él cree que sí, pero todavía no gana. Todo esto se balanza en lo que es el precio por cantidad, el P por Q. No es te quiero, es precio-cantidad. Básicamente, yo le doy un precio por tantas unidades. Y eso, finalmente, chicos, es lo que ustedes deben regular muy bien y entender muy bien qué tipo de producto están vendiendo. Porque existe lo que es la demanda elástica y inelástica normal. ¿Qué significa? Si yo disminuyo el precio, fíjense, acá disminuyo el precio, vendí más. Acá disminuí el precio, vendí un poquito menos. Acá disminuí el precio y vendí más o menos en la misma proporción. ¿Qué significa esto? Una demanda normal es cuando yo muevo el precio un poco y la gente lo compra en la misma proporción. Pero si yo muevo el precio hacia arriba o hacia abajo,
y la cantidad de personas se mueve harto, es decir, me compran más o menos, es porque tengo un producto inelástico. Y en la demanda elástica es lo mismo, pero al extremo. Varía el precio y la cantidad se movió hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué es importante entender esto? Cuando yo hablo de la demanda elástica e inelástica, puede confundirse un poco, pero si yo lo llevo al extremo, ¿ya? Lo que se conoce como demanda perfectamente inelástica, ¿qué pasaría? Que a medida que yo varío el precio, la cantidad de gente que compra casi no se va a mover, ¿ya? Pero ¿en qué ejemplo lo puedo ver? La benzina, pues chicos. Yo puedo subir el precio de la benzina. Yo me acuerdo que cuando era más chico la benzina costaba 400 pesos. Hoy día cuesta casi 1000. Y la gente sigue comprando igual. Es decir, la cantidad de personas que consume, lo consume igual. ¿Por qué? Porque es un producto perfectamente inelástico. A pesar que yo mueva el precio, la cantidad no varía tanto. Pero si yo le cambio el precio a un chocolate, la gente no necesita un chocolate. Es un producto elástico. Es decir, si yo le varío el precio al chocolate, probablemente si le subo, aunque sean 100 pesos, puede hacer que mucha gente deje de comprarlo, porque no lo necesita. Es elástico, ¿vale? Otra cosa importante es entender también lo que se conoce como Tham Sam Som. Apréndanselo de esa forma. Y es determinar a quién yo le voy a vender este producto que estoy haciendo. Ya tengo el precio, ya sé qué tipo de producto es, si es elástico, inelástico, qué es lo que es. Ahora entiendo que se lo vendo a un grupo de personas. Pero ¿quién es el grupo de personas? Yo tengo que determinar el tamaño del mercado para entender a quién le voy a vender esto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la lotería en España, lo que uno hace es considerar la cantidad de personas que juegan lotería. Precio por cantidad. Todo el mundo en España que juega lotería. ¿Cuánto vale el ticket? Vale 1000 pesos. 1000 pesos por la cantidad de personas, por ejemplo. Eso me da 8.500 millones de euros en ese espacio. Pero yo no le puedo vender a toda España. Yo tengo que encontrar un nicho. Y en este caso, un nicho podría ser lotería por internet. ¿Ya? Lo que corresponde aproximadamente al 10%. Es decir, yo ya no estoy apuntando a un mercado de 8.500 millones, sino que estoy apuntando al 10%, que son 850 millones de euros. Pero la siguiente pregunta que me tengo que hacer, ¿yo tengo la capacidad para venderle a esos 850 millones? No, la verdad no. La verdad puedo ofrecerle a la mitad, ¿ya? Es decir, 425 millones de euros. Ah, ok. Ese es el SOM, la cuota de mercado objetivo sobre el SAM, que está acá. ¿Para qué importa esto? En todo proyecto, chicos, en todo proyecto que ustedes postulen, se lo van a preguntar. ¿A quién le estás vendiendo tú? Y ustedes tienen que conocer el TAM, el SAM y el SOM, porque ustedes le van a vender al SOM, que es un porcentaje del SAM, y el SAM es un porcentaje del TAM. ¿Ya? Ustedes tienen una capacidad limitada y no le pueden vender a todo el mundo. Por eso que se hace este juego para ir entendiendo a quién le van a vender a ustedes. ¿Vale? Tema de importaciones es exactamente lo mismo. Si uno va a empezar a importar, tiene que considerar elementos como cuánto me cuesta traer el producto, cuánto me cuesta la importación. Ya es súper importante, toda importación se paga, toda paga impuestos y toda paga el ad valorem, que es el 6% más o menos. En China, por ejemplo, lo de China son 6%, en otro país es un porcentaje distinto. Eso se paga, eso es un valor aparte. O sea, yo si quiero comprar este producto para venderlo en Chile, tengo que considerar lo que me cuesta el producto, el flete, el seguro. Tengo que considerar el ad valorem, que es el 6% del de China, por ejemplo, y tengo que considerar el IVA, el 19%. Ya eso, si es que estoy trayendo sobre $3.000, tengo que agregar pagar un servicio de extracción en aduanas. O sea, no es que yo diga, ok, el producto sale tanto, aquí lo voy a vender tanto, me voy a hacer millonario. No. Tengo hartas cositas que pagar para entender cuánto es realmente lo que yo voy a poder sacarle a ese producto. ¿Ya?
En las inversiones también existen instrumentos de renta fija, de renta variable. Ventajas y desventajas, pero todo, chicos, depende de su perfil de inversión. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen? Si que ustedes, cuánta plata tienen disponible para perder. Si ustedes son más arriesgados, menos arriesgados. Todo eso va a depender si usted tiene que meter la plata a un banco, puede comprar acciones o quiere comprar criptomonedas. Todo va a variar. Lo que se recomienda nunca es no dejen la plata en una cuenta corriente porque se devaloriza y se deprecia y pierde valor. En el peor de los casos, si usted no quiere tener en el banco por último, muévalo a un fondo mutuo del banco para que no pierda tanta plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la plata se devaloriza en el tiempo. Y por último, muy rápidamente, los indicadores. Clave. ¿Qué indicadores clave yo tengo que conocer en un negocio? La tasa de conversión, de rotación, la Customer Acquisition Cost, que es lo que me cuesta adquirir un nuevo cliente, y el Customer Lifetime Value, lo que a mí me cuesta finalmente tener a lo largo del tiempo a este cliente. Tasa de conversión es básicamente cuánto realmente estoy vendiendo, chicos. Fíjense acá en el ejemplo. Tengo 3 negocios iguales, 3 tiendas iguales, venden lo mismo. Las visitas son distintas. En este tengo 1000, 2000, 5000. Los tickets que vendo acá son 300, 300 y 300. ¿Qué es lo que hago? La tasa de conversión es básicamente la cantidad de ventas según la cantidad de visitas en ese lugar. La tasa de conversión es igual de un 30, acá de un 15, acá de un 6. Si ustedes tuvieran que invertir para mejorar una tienda, ¿cuál mejoran? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. Cuando uno no conoce la tasa de conversión, no sabría dónde meter la plata. Y probablemente quizás elige el local equivocado. Por eso es importante entender cuántas de las personas que entran a su local, cuántas están comprando. Si es que es online, lo mismo. De cuántas visitas yo tengo en Facebook, cuánto vendo realmente por Facebook o cuántas personas ingresan por Instagram y cuánto yo vendo realmente por Instagram. Eso me permite determinar cuál es mi tasa de conversión en ambos lados y saber dónde invertir. Porque para atraer nuevos clientes y para ganar plata, yo tengo que invertir. Y debo contratar agencia de publicidad y debo pagar publicidad, etcétera, etcétera. Lo importante es que la tasa de conversión me va a ayudar a elegir de manera eficiente dónde hacerlo. La tasa de rotación, más conocida como churn rate, es básicamente cuánto es lo que yo retengo. Es decir, si yo mensualmente tengo a 2 millones de personas que se van de mi servicio, un servicio online, por ejemplo, del total de consumidores, que son 10, es decir, tengo una tasa de rotación del 20. ¿Ya? Es decir, solamente retuve al 80%. ¿Por qué es importante esto? Porque si tengo un negocio y estoy midiendo este indicador todos los meses y la tasa de rotación va disminuyendo todos los meses, en un año puedo quedar sin clientes. Y eso es grave. Siempre hay que estar monitoreando esta tasa. El Customer Acquisition Cost es el costo que me cuesta a mí retener al cliente. Es decir, ¿cuánto me cuesta retener al cliente? Y esto es bien simple. ¿Cuánto gasté para traerlo? Es decir, ¿cuánta plata me gasté en publicidad, en pagarle a una promotora, en lanzar flyers, en hacer una comida, en colocar champañita, lo que sea, todo eso? ¿Y cuántos clientes llegaron? Por ejemplo, hice un evento para que llegaran clientes y para poder vender. ¿Cuánto me salió el evento y cuántos clientes gané ese día? Ojo, no cuántos llegaron, sino cuántos llegaron y me compraron. Y eso me va a dar cuánto realmente me costó obtener cada nuevo cliente. ¿Por qué es importante? Porque yo no debería gastar más de lo que gano. Es decir, no tiene sentido gastarme 10.000 pesos por cliente si cada cliente me va a comprar 3.000. No tiene sentido, estoy gastando 3 veces más de lo que me cuesta traerlo. Y por último, el Lifetime Customer Value. Básicamente esto es entender 2 cosillas. El
precio promedio de lo que de lo que yo vendo en un día, por ejemplo, en un mes, en una semana, en un año, lo que usted quiera, el periodo de tiempo lo cambia usted, el número de transacciones por el tiempo de retención que yo tengo de ese cliente. Es decir, cuántas veces él me compra en un año, en una semana, en un día. Cuando yo entiendo esto, es decir, hoy día vendo helados a 500 pesos, en un día vendo 100 y un cliente me compra 2, multiplico esto, me va a dar un valor y ese valor lo multiplico por el margen de beneficio que vimos en la lámina o hace una lámina atrás, ¿cierto? Ingreso menos costos dividido por ingresos. Y eso me va a dar el CLTV. ¿Qué significa este valor? Significa, fíjense en esta curva, que este cliente, cuando yo no lo conozco, yo estoy en proceso de descubrimiento. Él no me conoce. Esta línea que está acá al medio es la vida que tiene ese cliente conmigo. Yo exploro. Él me conoce recién acá, fíjense. Cuando él me compra, él es mi cliente y tiene un viaje conmigo. Él usa mi producto, yo puedo preguntarle cómo le fue y puedo engancharlo. Y dependiendo de eso, él puede volver a comprar. ¿Qué es lo importante? Entender que mientras más veces me compre, va a ser mejor. Yo no debo buscar una venta de una vez. Yo debiese buscar una venta de todos los meses. Chicos, y se me acabó el tiempo justo, pero creo que podemos responder una duda en todo caso. Así que muchas gracias. Lamento, pero era mucho contenido. Intenté dosificarlo lo más posible. Profe, ¿va a mandar el PPT? Sí, puedo mandarlo, no hay problema. Ya, genial. Ya, gracias. Sí, ahí, mira, lo primero es que todo esto, como fue grabado, nosotros lo vamos a estar difundiendo un poco más adelante. Lo vamos a tener todo alojado en nuestra página web. Así que ahí bien atentos cuando ya tengamos listo ese desarrollo y ya puedan acceder a todo el repertorio de talleres en nuestra página. Pero todos los que hemos ido haciendo durante todo el semestre están. Así que ahí bien atentos. Y para los que necesiten el PPT, como bien dijo Humberto que se los puede mandar, me lo pueden pedir a mí, yo se los envío, y así lo canalizo y se los mando, chicos. Y, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Humberto, por tremenda exposición. Como bien dijiste en un principio, era harto contenido, harto número y harto concepto. Les recomiendo a todos que vayan repasando también. Son conceptos que, si bien pueden asustar un poco en un principio, son todos muy claves para poder tener un proyecto andando y que funcione de manera correcta. Bueno, entonces en este momento tenemos un par de minutitos si tienen alguna duda para que se la puedan hacer, para que le hagan la pregunta a Humberto y así podamos responder. Aproveche. Así no quiero conservar. Sí, nos toca un público conservador el día de hoy. Bueno, si es que no hay dudas, porque también explicaste todo bien detallado. Yo siempre le digo a mis alumnos, qué miedo, no sé si eso es bueno o es malo. Oye, pero mire, ahí tienen, también aparece mi código, recuerden, para que me puedan buscar, para que quedemos conectados. Si bien algún día quieren conversar, juntarse, conversar sobre esto, no hay ningún problema. Hoy día les intenté dar una pincelada de elementos que son un poco más duros en realidad, pero que créanme que todo lo que les mencioné es lo que van a verse enfrentados cuando tengan un negocio. No hay ninguno de estos que ustedes en algún momento digan, no, si eso no es para mí, no lo voy a ver, no lo voy a usar. Porque si tiene un negocio, lo va a tener que ver si es que usted quiere tener una salud financiera y quiere tener un negocio andando. Así que nada, quedamos conectados. Nicolás les va a compartir contenido y obviamente darle muchas gracias por esta instancia. Sí, muchas gracias nuevamente a ti, Humberto. Ha sido un taller más de toda esta tanda que hemos tenido y la verdad no has bajado nada la calidad, así que muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y a ustedes que participaron también, muchas gracias por haber participado con nosotros. Los esperamos y bien atentos a sus correos porque les estará llegando la información de los demás talleres y de la Demo Week que se viene la semana del 22 de noviembre.
Así que ahí vamos a tener varias actividades. Una de ellas es un taller de Humberto, así que ahí también pueden participar una vez más de esta instancia. Muchísimas gracias, que estén muy bien.